Saludos suscriptores, ¿cómo está? Espero que bien, bastante bien. Hoy hablaré sobre una interesante teoría en Batman Arkham Knight y Copperhead, versión de Arkhamverse, y Scarecrow. Analicemos lo que sabemos de la historia del juego y luego evaluemos cómo. Espero que disfrute mucho este video. Batman Arkham Knight. El espantapájaros mató a Copperhead, y tomara su veneno, para que su toxina, fuera más mortal. Lo que sí sabemos. Copperhead, en el Arkhamverse, aparece en Batman Arkham Origins, la precuela, como uno de los asesinos de Black Mask, con los que lucha Batman. Con respecto a Arkham Knight, el juego, la trama involucra al espantapájaros usando una nueva toxina del miedo en el sitio de Ace Chemicals, y desplegando un plan a gran escala para inundar Gotham, y más allá, con su toxina. La entrada de Batman Wiki para Arkhamverse. Copperhead dice, en Batman Arkham Knight, mientras Batman buscaba a los trabajadores capturados de Ace Chemicals, se encontró con una estación de trabajo con un tubo marcado como Copperhead Poison, lo que sugería que Copperhead pudo haber participado en la fabricación de la nueva toxina del miedo del espantapájaros. Por lo tanto, hay un indicio directo en el juego de que la toxina de Copperhead, o un tubo etiquetado como Copperhead Poison, está presente en las instalaciones de Ace Chemicals que usa Scarecrow. Pero, lo que no se indica claramente, no hay una escena canónica, en el juego, de Scarecrow matando a Copperhead, al menos no mostrada públicamente, y absorbiendo su veneno para hacer que su toxina sea más mortal. No hay documentación oficial en el juego que indique explícitamente que el veneno de Copperhead fue cosechado, o integrado en la toxina del miedo del espantapájaros más allá de la estación de trabajo con un tubo marcado como Copperhead Poison. Así que esta teoría se está conectada a una pista sutil, el tubo etiquetado como veneno de Copperhead, con una hipótesis más grande, que el espantapájaros mató o capturó a Copperhead, y luego usó su veneno en su nueva toxina. El juego da una pista, pero no da más detalles. Sí, la teoría es plausible, especialmente dado el indicio de que Copperhead Poison estaba presente en las instalaciones del espantapájaros. Estas son las características y advertencias de apoyo. Evidencia de apoyo. La presencia del tubo etiquetado sugiere que Copperhead estuvo involucrada en la producción o que su veneno estaba siendo utilizado o estudiado en Ace Chemicals para la toxina del espantapájaros. Encaja con el modus operandi de Scarecrow. Scarecrow es conocido por la experimentación de toxinas del miedo y la recopilación de componentes de otras fuentes, en cómics y juegos. Integrar un veneno de un asesino con temática de serpiente, Copperhead, tendría sentido en el universo como una mezcla química novedosa. Los diseñadores de juegos a menudo dejan caer elementos de narración ambiental como este que fomentan teorías y una lectura más profunda de la tradición. La teoría califica como tal. No hay ninguna escena que muestre a Copperhead siendo asesinado o capturado por el espantapájaros en Arkham Knight. No hay una declaración canónica explícita. El juego no dice claramente el espantapájaros usó el veneno de Copperhead, solo da un evento de tubo etiquetado. Eso significa que la integración se deja a la inferencia del jugador. Desajuste de tiempo / continuidad entre juegos. Copperhead aparece en Arkham Origins antes, y Arkham Knight es posterior. Si la teoría supone que el espantapájaros usó su veneno en Arkham Knight, tendrías que explicar qué le sucedió a Copperhead desde Arkham Origins hasta Arkham Knight. ¿Sobrevivió? ¿Fue reclutada? ¿Capturada?
El juego no proporciona ese detalle de puente. En Arkham Knight, la mejora de la toxina del miedo del espantapájaros en Ace Chemicals utiliza un aditivo especializado etiquetado como Copperead Poison. Esto sugiere que el espantapájaros o su laboratorio accedieron a la fórmula química de la toxina de Copperead, del asesino que apareció anteriormente en Arkham Origins. Quizás después de su derrota, o captura, en Arkham Origins, su investigación o muestras terminaron en manos criminales y luego fueron adquiridas por el espantapájaros. Luego lo combinó con su toxina del miedo para aumentar la letalidad, asegurar el daño fisiológico más el componente de miedo mental. De esa forma, no es necesario afirmar que el espantapájaros mató a Copperead en la pantalla, solo que adquirió su muestra de toxina o investigación. Eso lo mantiene dentro de lo plausible, dada la evidencia. Respuesta final. No, está confirmado oficialmente en el juego que Scarecrow mató a Copperead y tomó su veneno para hacer que su toxina fuera más mortal. Pero no. Es solo un huevo de Pascua.